Este, Haciendo un repaso, el autor del libro empieza diciendo que la base para afirmar que la gran tribulación que habla Mateo 24 se cumplió en el año 70 es la frase irrefutable cuando Jesús dice: todo esto sucederá en esta generación. Dicho de otra forma, todo esto sucederá antes que pase esta generación. Luego, hay algunas palabras importantes que tenemos que desglosar, y una de ellas es justamente cuando Jesús dice todo esto. Entonces, cuando Él dice todo esto sucederá, ¿qué es todo esto? Sería una pregunta corta. Y la respuesta es todo esto, que son una serie y un conjunto de eventos que finalizan con la destrucción de Jerusalén, no son sino el juicio, ¿no? Un juicio. Todo esto es un juicio. Entonces, no sé si pueden visualizar la imagen. Estoy compartiendo una imagen y estoy repitiendo aparentemente, sí. Anuncio de un juicio, descripción del juicio, confirmación del juicio. Hay una línea cronológica y he dividido en 3 columnas. La primera son los versos 35 de Mateo 23, en donde nos hacemos las preguntas: ¿qué sucederá? ¿Cuándo sucederá? ¿Y a quién le sucederá? Verso 35 de Mateo 23 dice: para que venga sobre vosotros, Jesús acusando a escribas y fariseos, dice, toda la sangre justa. Ya lo hemos comentado en las 2 sesiones anteriores. Verso 36 dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23, 34, 38. Ahora, Mateo 24, 1, 28, ¿qué es lo que va a suceder? Es la descripción del juicio. Verso 2 de Mateo 24 dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Habla de destrucción de la ciudad y del templo. El 15 dice: cuando veáis en el lugar santo, el templo, la ciudad de Jerusalén, la abominación desoladora, que son los ejércitos romanos, dice, de que habló el profeta Daniel. Marcos 13, 1 y 2 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios del templo. Jesús le respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y la versión de Lucas está diciendo: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y Marco 13, 14 también dice lo siguiente: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Entonces, vemos en este cuadro, hay 3 columnas. La del centro es la descripción del juicio, la primera columna es el anuncio de un juicio, y Mateo 24, 34 simplemente es la confirmación de ese juicio, y nos dice a nosotros, pues, ¿no?, que esa generación, lo que ya vimos sesiones pasadas, es la que iba a ser testigo y experimentar ese juicio. ¿Cuándo sucederá ese juicio? Esta diapositiva simplemente está recreando lo que he estado leyéndoles en la parte anterior. Es los elementos del juicio, lo hemos visto, y por qué tenía que ver la ciudad y el templo. ¿Por qué no fueron conservados? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué el juicio constituía en destruirlo?
preguntas que deberíamos ir tomando nota y dando respuesta. Me escapé, perdón. Conseguí esta... ¿qué pasa aquí? Todavía no domino estas cosas de la... Vamos a ver si esta vez cae aquí. Ya. Conseguí una cronología que... Conseguí esta cronología en donde hay una serie de fechas sobre la destrucción, sobre el juicio. Y se los comparto. Año 66 después de Cristo, la rebelión de los judíos se atrincheran en Jerusalén. En enero del año 70, Tito, el general Tito, sitia Jerusalén. El 15 de mayo del año 70 se destruye la tercera muralla. Los ejércitos romanos avanzan. En junio del año 70 se ataca la fortaleza Antonia. La tercera muralla y la fortaleza Antonia eran, digamos así, las primeras barreras que protegían al templo. Año 30 de agosto del 70 se incendia el templo. Días después, el 7 de septiembre, se destruye totalmente el templo y Jerusalén es tomada por los romanos. Pero allí no termina todo. Un grupo de los sediciosos judíos de la revuelta se atrincheran en Masada, que es una fortaleza. Y en el año 73, los últimos judíos que ofrecieron resistencia son derrotados finalmente. Voy avanzando. Este es un escrito de Flavio Josefo, en donde él dice que los romanos ya no tenían más personas para matar, dice, y saquear, y su furia carecía de cualquier aliciente. Cuando ustedes puedan leer los escritos de Josefo, dice Josefo que el general Tito no quería destruir el templo, y el general Tito había capturado a Josefo y había convencido a Josefo de que sea su vocero ante los judíos, y Josefo iba y les decía, dice el general Tito que se rindan para que no destruya el templo. Una y otra vez Josefo fue y les dijo eso, hasta que en una de esas visitas, Josefo es herido por una piedra, es golpeado. Y el general Tito en una ocasión dice, todos ustedes son testigos de que yo no he querido destruir este templo. Era un templo muy hermoso. Sin embargo, cuando finalmente lo tomaron y lo destruyeron,
conservaron un muro. Dice aquí, dejaron en pie las torres de Fasael, de Hípico y Mariamne, ya que eran las torres más altas, y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad en el lado oeste. Este muro se salvó, presten atención hermanos, dice, con el fin de garantizar un campamento para la guarnición que quedara allí, y las torres se conservarían para mostrar a la posteridad qué tipo de ciudad y qué bien fortificada era aquella. Es decir, se dio por sentado que todo Jerusalén y el templo quedó destruido, pero se dejó allí un pequeño vestigio para que en el futuro no se diga que nada existió allí. Sí, allí existió un gran templo y ese fue el recuerdo que dejó el general Tito. Entonces, hoy día nos vamos a adentrar a ver lo que es las señales del fin. Bueno, así lo titula el autor del libro, Las señales del fin. Entonces, me centro en Mateo 24:3 porque en Mateo 24:3 es la pregunta de los discípulos a Jesús. Cuando Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos, y ojo hermanos, les comenté que desde el Monte de los Olivos, más o menos a unos 200 metros, se observaba la majestuosidad del templo. Tenía unas piedras blancas que con la luz del sol, todo era un esplendor, era majestuoso, era para llenarse de orgullo, es como un peruano por Machu Picchu, por una ciudad inca que no sabemos cómo la construyeron, pero es muy hermosa. Cada uno tiene en su propia nación un monumento, una arquitectura, algo de lo cual uno se enorgullece mucho. Entonces, los discípulos de Jesús están allí diciéndole, Señor, pero si tú ya has venido a reinar, ¿por qué lo vas a destruir? Deberías ir y arreglar tu palacio en Jerusalén. ¿Y por qué vas a destruir el templo? Porque allí está Dios. ¿Acaso no eres tú el rey que ha venido? ¿No eres tú el heredero del trono de David? ¿Por qué lo vas a destruir? Mira qué piedras, ¿no? Y todo. Y Jesús les dice, no, esto va a ser destruido porque este es un juicio. Y por todo lo que ya hemos venido viendo, ¿no? Entonces, Mateo 24:2 dice, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto tiene mucho parecido a Mateo 23:6-8-3-8, que dice, vuestra casa será dejada desierta. Y en Mateo 24:3, la pregunta que es ¿cómo se dice? El objeto de nuestra discordia en la escatología, dice lo siguiente, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, Jesús les ha dicho algo y ellos tienen en mente una descripción de cosas. O sea, ¿qué cosas? La destrucción de la ciudad, la destrucción de Jerusalén y del templo. Y luego le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces, ¿de qué venida será? Los hermanos futuristas aseguran que esta venida es la segunda venida. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Algunas Biblias dice fin del mundo. Entonces, como ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, cuando ellos le preguntan de tu venida, ellos ni siquiera sabían que Jesús se iba a ir. Entonces, ¿de qué venida está hablando? Bueno, es una venida en juicio, porque ya Jesús les ha mencionado en varias oportunidades en donde dice, veréis al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Mateo 16:28, Mateo 10:23, Jesús anuncia de que algunos de ellos no van a morir hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino y cosas por el estilo. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, queridos hermanos, pero me gustaría que lean Isaías 19:1. Isaías 19:1
dice, esta es una profecía sobre Egipto. Fíjense, el Señor cabalga sobre una nube veloz y viene hacia Egipto. Los dioses falsos de Egipto tiemblan ante él. El miedo invade a los egipcios. Hermanos, cuando los discípulos están leyendo, escuchando a Jesús acerca de que Él va a venir, entonces nosotros pensamos que ellos le están preguntando por la segunda venida, pero ya les dije, ellos ni siquiera sabían que Jesús se iba a ir. Ellos tenían al rey, el rey ya había venido, entonces, ¿por qué preguntarle por una segunda venida si ellos todavía ni siquiera sabían que él se iba a ir? Lo que ellos están entendiendo de esa venida es del juicio de Dios para traer destrucción a Jerusalén y el templo. Este pasaje de Isaías 19:1 no es el único que hay en la Escritura. Hay muchos otros en donde se muestra que Dios viene. Uno de ellos es el pasaje de la Torre de Babel. Dios mismo dijo, descendamos y confundamos. Pero la pregunta es, ¿acaso Jehová descendió? O sea, literalmente descendió. No, o sea, trajo una acción. Y cuando vemos que Dios estaba en la nube que cuidaba a los israelitas en el desierto, dice, Él estaba ahí en la nube, que Dios estaba en la nube con ellos. Y lo otro es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿No? ¿Qué cosas? El juicio, la destrucción. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo he puesto entre paréntesis, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Por qué? Porque si queremos acomodar la pregunta, porque en el idioma original no presenta la misma estructura que tiene aquí, algunos dirían, no, está preguntando cuándo es el fin del siglo. Sí, pero primero aparece qué señales habrá de esa venida y qué señales habrá de ese fin. Ahora, es mundo, es siglo, obviamente es el fin de la era del antiguo pacto. Bien, fueron los discípulos los que pidieron señales en esta ocasión. Acuérdense que vimos hace dos viernes que fue la generación malvada la que le pidió señal, pero era una señal para que él demuestre que él era Dios, que él era el Mesías, pero él no les dio señal. Entonces, el autor del libro describe 7 señales. 7 señales. Mesías falsos, guerras y rumores de guerras, catástrofes naturales, persecución, apostasía, la evangelización mundial y que ellos van a ver la abominación desoladora. Entonces, acá surge la gran pregunta, hermano, ¿y cuándo se ha dado todo eso antes del año 70? ¿Cuándo se ha dado todo eso antes del año 70? ¿Cuándo han visto ellos al anticristo, al hombre de pecado? ¿Cuándo se ha sentado el anticristo en el templo? Esas son las preguntas que tenemos. Los falsos cristos. ¿Cuándo, no? ¿Cuándo hemos visto todo eso? Pero ya en la Biblia podemos nosotros encontrar advertencias sobre falsos cristos que nada más aparecieron en el libro de Hechos. Se narra, y las cartas de los apóstoles. Juan, Pablo y Lucas nos dejan esos registros. Por ejemplo, primera de Juan 2:18 habla de los anticristos que han salido por el mundo. Y eso, estuvo escrito allí nada más a los pocos años de los sucesos de
del inicio de la iglesia. Luego tenemos el tal Teudas, uno que se creía un importante, dice la misma escritura. El mago farsante, Simón el mago, Bar Jesús, Hechos 13:6, que se hacía pasar, dice, por un gran iluminado. Otra vez, primera de Juan, nos habla acerca de probar los espíritus de los profetas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Recuerden, Jesús dijo que aparecerán muchos diciendo, yo soy ungido, ¿no? Yo soy un ungido, yo soy un Cristo. Entiéndase que Cristo en el contexto de ellos era un ungido. Ahora, Hechos 8 del 9 al 10 es el episodio de Simón. Simón prácticamente es el padre de todos los herejes. No he hecho el desglose de cada uno de ellos. Yo voy a hacer un PDF y se los voy a compartir por WhatsApp para que lo puedan leer a detalle, porque si no nos tomaría toda la noche. Pero yo tengo aquí algo que copié de Josefo. Se los voy a leer, presten atención. Josefo dice, en Judea la situación iba de mal en peor porque el país estaba infestado con grupos de bandidos e impostores que engañaban a la multitud. Está hablando de judíos impostores que se hacían pasar por iluminados. Luego tenemos que dice, más encima, impostores y farsantes invitaban a la multitud a seguirles al desierto, diciéndoles que les mostrarían maravillas y señales hechos en armonía con los propósitos de Dios. Eran tiempos de caos. Esos 40 años de transición, se cree que llegaron a contarse hasta 120 falsos profetas, falsos cristos. El tercer párrafo dice, Josefo, engañadores e impostores, usando el pretexto de la inspiración divina, fomentaron cambios revolucionarios y convencieron a la multitud a actuar como dementes, llevándolos al desierto, convencidos que Dios les daría señales de liberación. Bueno, aquí hay un elemento común en las prácticas sectarias, ¿no? Cuando dice los hacía actuar como dementes, eran algunos falsos profetas, falsos maestros, que los manipulaban a tal sentido que ellos hacían lo que querían con ellos. Luego, Josefo, un cuarto párrafo, dice, un falso profeta fue la causa de la destrucción de esta gente, que hicieron una proclamación pública en la ciudad ese mismo día. Escuchen, que Dios les manda a subirse a la cima del templo y que recibirían señales milagrosas de su liberación. Había un gran número de falsos profetas sobornados por tiranos para imponer sobre las personas que deberían esperar ser liberados por Dios, y todo esto era para que no fueran a desertar, para que fuesen elevados por sobre el miedo y la preocupación de esas esperanzas. Cuando se dieron las revueltas judías, fue necesario captar la mayor cantidad de judíos para que formen un ejército y se subleven ante su, en este caso, contra Roma. Señales antes del fin, las guerras, y esto ha sido objeto de observación en este día. Hay mucho para hablar en esto, queridos hermanos, y también se los voy a pasar en un PDF, todas estas cosas, pero quiero hacer mención de algo. Cuando Jesús les dijo que oirán de guerras y rumores de guerras, ¿pueden creer ustedes que los discípulos vivían en paz? Claro, Roma controlaba todo, era un estado que controlaba todo lo que había dentro de su imperio, pero vivían en paz, no estaban en guerra, reino contra reino y nación contra nación. ¿Y por qué se menciona esto? Porque el imperio romano era un vasto espacio en donde él iba conquistando reinos y conquistando naciones.
Dentro de todo el Imperio Romano habían varias naciones y varios reinos. Por eso que la Escritura dice, se levantará reino contra reino, nación contra nación. Jesús les dijo eso más o menos en el tiempo de su ministerio, entre el año 30 y 33. Pero les dijo que estén atentos porque esa paz iba a ser alterada, iban a haber los rumores de guerra, y como lo dije al inicio de la reunión, así como hoy nosotros vemos una guerra en cualquier parte del mundo. El año pasado hubo en Siria, después Afganistán, y hoy la invasión de Ucrania. Entonces, ¿qué señal será? Señal de algo, ¿no? Por lo menos hay una señal de que hay gobiernos con ambiciones. Pero Jesús les dijo a ellos que los rumores de guerra sería una señal de que iniciaría un proceso hasta que llegara el juicio total y completo contra la ciudad de Jerusalén. Y yo he copiado este párrafo de Josefo, en donde apareció un hombre que también se llamaba Jesús, era Yeshua ben Ananías, era Jesús, hijo de Ananías. También se puede leer Yeshua ben Ananos. Bueno, entre el año 62 y 63 apareció este tipo y apareció en el templo. Tengan en cuenta que todo lo que sucedía en el pueblo judío era relevante si sucedía en el templo. Por eso recordamos todos los episodios de Hechos, allí se daban, eran relevantes porque se daban en el templo. Entonces, este campesino dijo cosas como una voz contra Jerusalén y el santuario. Ay, Jerusalén, ay de esta ciudad, de su pueblo y del templo. Y esto era, o sea, dañaba los oídos de todos, porque los estaba alocando a toda la población. Dice aquí que el clamor por las calles de Jerusalén y en el templo fue tanto que lo azotaron hasta los huesos, pero ni aún así se silenció. Hasta que una piedra, dice que fue lanzada con catapulta, lo alcanzó y murió. Pero llenó los oídos de todos los judíos y decía, voz contra novios y novias. Bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Quién era? ¿Era profeta? ¿Era un loquito? ¿Un orate? ¿Alguien que sabía? No sabemos, pero Josefo nos deja este escrito. Ahora, ¿qué más podemos ver? Acá tengo las señales, catástrofes naturales. Dice, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Cuando dice acá todo esto será principio de dolores, es que cuando se empiecen a dar todas estas cosas, iban a ser los momentos dolorosos hasta finalmente el juicio que se dio en el 70. Y yo encontré este escrito de Tácito. Tácito es un historiador de la época de Josefo. En el año 65 describe lo siguiente. Este año, deshonrado por tantos hechos de horror, los dioses lo distinguieron aún más mediante tempestades y pestes. ¿Qué significa? Que Tácito está registrando hechos históricos. Dice que hubo tempestades y que hubo pestes. Las pestes, bueno, son las pestes que menciona Mateo 24:7. Y la ciudad de Campanía fue devastada por un huracán que tumbó edificios, árboles y los sembrados donde quiera. Aún las puertas de la ciudad, dentro de la que una peste redujo todo rango de la población, aunque sin rasgo de disturbio atmosférico que ojo pudiera detectar. Agrega y dice, las casas estaban llenas de muertos, los caminos obstruidos de funerarios, no escapando nadie, y sin discriminar el sexo y la edad. Esclavos y libres, todos perecieron igualmente en medio de las lamentaciones de esposas e hijos. ¿Qué está diciendo esto? Que en el año 65, después de Cristo, hubieron pestes y catástrofes naturales. Luego, acerca de catástrofes naturales, en el libro de Hechos se narra una hambruna que el profeta Ágabo la
la anunció. Hermanos, esa hambruna empobreció al pueblo cristiano de Jerusalén. Lo empobreció como no tienen idea. Tal es así que en los viajes de Pablo él recogía dinero por diferentes lugares y los enviaban a Jerusalén. Es lo que en la Biblia encontramos como la ofrenda para los santos. Ahora, hay un comentario aquí que yo cité para ustedes del Nuevo Diccionario Bíblico de Bruce. Dice, el hambre que afectó severamente a Judea durante el principado de Claudio, Claudio rigió Jerusalén entre el 44 y el 47, dice, está corroborada por otros documentos. Uno de estos son los escritos de Josefo. ¿Qué dice Josefo? Dice lo siguiente, la reina Helena de Adiavena, que su llegada resultó sumamente provechosa para Jerusalén, pues en aquel momento la ciudad sufría por el hambre y muchos morían a causa de la indigencia. La reina Helena envió a algunos de sus esclavos, unos a Alejandría, para que compraran trigo, otros a Chipre, para que trajeran cargamento de higos, etc. Esta es la evidencia interna de que hubo hambres, de que hubo pestes. La anterior era la evidencia externa de los escritos de Tácito. Continúo para no perdernos. ¿Y cuándo se dieron los terremotos, hermano? Porque también dice ahí que habrían terremotos. Bueno, en el año 46 después de Cristo, un gran terremoto azotó la isla de Creta. En el 52 se dio en Roma, derribando casas. En el 53 en Apameia, provincia romana de Frigia. En el 60, terremoto que afectó particularmente a la Odisea. En el 63, otra vez Campania, terremoto que destruyó la mayor parte de Pompeya, según Tácito. Y el último párrafo, se los leo, dice, sucedieron aquel año muchos prodigios. Pusiéronse sobre el Capitolio aves infaustas y de mal agüero. Cayeron muchas casas por los continuos terremotos, y mientras van pasando de sus límites el temor con la huida universal y confuso tropel del vulgo, quedaron oprimidos los más débiles. Todo esto se dio antes del año 70. La persecución. Bueno, hermanos, creo que lo que más hemos estudiado nosotros en nuestras aulas de escuela dominical es la persecución, ¿no? Que está narrada en el libro de los Hechos, desde el capítulo 7 nada más, cuando se martiriza a, a Esteban. Tengan en cuenta que Esteban es martirizado por sus propios paisanos, por los propios judíos, pero luego la persecución se incrementó y estuvo a manos de Nerón. Nerón fue un gran perseguidor de cristianos. Entonces, esta señal del fin de la era del antiguo pacto, la persecución, tenemos los registros de Hechos 8:1, Primera de Tesalonicenses 2:14-16, Hebreos 10:32-34. Y me interesa mucho el de Tesalonicenses mencionar la parte que dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Y agrega acá y dice, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pregunta, ¿cuándo vino la ira sobre ellos, sobre los judíos? Y usted puede anotar bien esta cita, querido hermano, y búsquelo en todos los comentarios. Pablo está dando por hecho que esa ira está sobre ellos. Y esa ira, nosotros creemos que cayó en el año 70 de manera total y los destruyó. La cita de Hebreos es otra similar, pero aquí pasamos a la siguiente señal antes que nos gane la hora. La apostasía. Hermanos, la apostasía, apostatar, es negar la fe, es abandonar la fe. Ahí discrepamos mucho con algunos
hermanos que dicen que los que tienen malas prácticas en sus iglesias son apóstatas. No, apostasía es apartarse de la fe, es dejar cualquier tipo de fe, eso es apostasía. Entonces, en la escritura leemos también, es evidente, la apostasía se dio en los primeros, en los 40 años de transición. Muchos cristianos abandonaron la fe. Primera de Juan 2:19, Juan dice, ¿no? Nosotros, muchos salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y está el caso de Demas, ¿no? El ex colaborador de Pablo. Pablo dice, Demas me ha abandonado y se ha amado este mundo y se ha ido. Y muchos abandonaron la fe en el primer siglo, muchos, no uno ni dos. Hubo una apostasía enorme. Se cumplió Mateo 24:10 al 13, que muchos abandonaron la fe. Esto sí merece mayor análisis, porque algunos pueden estar de acuerdo en que los terremotos y las guerras, pero la gran pregunta es, ¿cuándo se ha evangelizado todo el mundo? Y aquí yo quiero hacer mención de la palabra que ellos entendían por mundo. Cuando Jesús les habló del mundo, no estaba hablando de los 5 continentes, queridos hermanos. La evangelización, el mundo que Jesús habló, era el mundo que ellos conocían. Y justo aquí he puesto un mapa de lo que era el oikumene. ¿Qué era el oikumene? Era el mundo que ellos conocían. Por antonomasia era el Imperio Romano. Y aquí hay 3 citas en donde evidencian que efectivamente el evangelio llegó a todo el mundo. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero. Ahora, algunos van a decir, sí, hermano, pero esa es una manera de expresarnos, porque cuando vemos mucha gente en un lugar decimos, wow, todo el mundo se ha venido a mi casa, ¿no? Decimos así. Pero no es de esta forma entenderlo, no sería correcto, porque ellos utilizaron la palabra oikumene para referirse a mundo. Luego también lo encontramos en Hechos 24:5. Dice, hemos hallado a este hombre que es una plaga, es promotor de sediciones entre todos los judíos y agrega, por todo el mundo. O sea, por todo el imperio romano se ha difundido y es cabecilla, dice, de la secta de los nazarenos. Pero aquí hay otro pasaje en donde se hace una conjugación entre tierra y oikumene. Y es Romanos 10:18. Pablo dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, y cambia de la palabra. Primero es geo, y luego cambia para oikumene. Esto consideramos que es una evidencia que sí se evangelizó a todo el mundo antes del año 70 después de Cristo. Ahora, también hay 3 versos más en donde se utiliza la palabra cosmos, no solamente oikumene, sino cosmos, o sea, más allá del Imperio Romano. Colosenses 1:5-6 dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, y agrega y dice, así como a todo el cosmos. Y en Colosenses 1:23 encontramos similar. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Interesante, ¿no? Que utiliza los términos toda la creación. Romanos 1:8 que dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, con esto creemos que el autor está siendo consecuente con lo que afirma, ¿no? Que sí se evangelizó a todo el mundo antes de la destrucción, o sea, antes del fin de la era del antiguo pacto. La séptima señal, dice, es que ellos van a ver la abominación desoladora.
Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué es el lugar santo? ¿Será la parte antes del lugar santísimo o se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén? Luego, Marcos 13:14 dice, sí, igual, cuando veáis la abominación desoladora. Pero Lucas no utiliza la abominación desoladora. Lucas, en cambio, dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea, Jesús hace una serie, les da una serie de señales y les advierte y les dice, sí, esas señales son el inicio de todo este proceso, pero no es el fin. O sea, con las guerras no viene el fin, con las pestes no viene el fin. Pero luego termina y les dice, cuando vean a los ejércitos romanos rodeando la ciudad, ya, entonces sí, ese ya es el momento. Y agrega, ¿no? O sea, ustedes pueden leer Lucas 21 y el Señor agrega y les dice, los que estén en Jerusalén, en Judea, huyan. Apocalipsis dice, salid de ella. Y efectivamente, ellos salen de Jerusalén, todos los cristianos, y se van a la ciudad de Perea. Eso se los voy a pasar en un PDF. Voy a terminar aquí un par de diapositivas más y luego hacemos preguntas y respuestas. Dice, por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué dijo Eusebio en el siglo IV? Se los voy a leer así. Esto es importante, hermanos, porque los que no comparten con nosotros la interpretación preterista del autor David Chilton, dicen que la abominación desoladora es un evento futuro, mientras que nosotros aseguramos que es un evento que ya pasó. ¿Qué dijo Eusebio de Cesarea? Eusebio de Cesarea escribe en el siglo IV y él registra lo que escribe Josefo y él asegura que eso que sucedió en el año 70 era la abominación desoladora. Y acá está en este párrafo, se los leo, creo que es lo último que voy a leerles. Dicen, los relatos que escribió Josefo se describen con toda exactitud los males que en este momento sobrevinieron a todo el pueblo judío en todo lugar. No solamente en Jerusalén, sino que en todo lugar. Ustedes van a encontrar otros escritos en donde dice que a los judíos los empezaron a expulsar de todas las ciudades del Imperio Romano. Como principalmente los habitantes de Judea fueron agobiados hasta el extremo de las desgracias, cuantos miles de jóvenes y de mujeres, juntamente con sus niños, cayeron a espada, por hambre y por muchos otros tipos de muerte. Cuántas y cuáles ciudades de Judea fueron sitiadas, cuán grandes desgracias, y más que desgracias, presenciaron los que fueron en su huida a Jerusalén, ya que era la metrópoli más fuerte. El desarrollo de la guerra y lo que tuvo lugar en ella en cada momento, y finalmente, cómo. Y aquí Eusebio está citando a Jesús en los escritos de Mateo, Marcos y Lucas, perdón, Mateo y Marcos, y dice, finalmente cómo la abominación desoladora que proclamaron los profetas se asentó en el mismo templo de Dios en gran manera notable antiguamente y entonces sufrió todo tipo de destrucción hasta su desaparición final por el fuego. Se refiere al templo quemado por fuego. Y hermanos, dicen que el fuego derritió el oro que había en el templo y el oro se metió por entre las bases y la tierra y los soldados romanos para sacar el oro tuvieron que mover todas las piedras y no quedó piedra sobre piedra que no fue removida. Interesante, ¿no? Estas cosas se cumplieron al detalle. Las profecías de Jesús siempre se han cumplido al detalle. Sí, es cierto. Ahí terminamos. Hago un paréntesis aquí, queridos hermanos, y comentarles que la próxima semana el hermano Nathan Anderson de Chile va a estar compartiendo con nosotros la parte de la gran tribulación. Creo que podemos
tener algunas preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, le ha quedado alguna duda de la lectura que han hecho, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, yo más que nada tengo una consulta. Dale. Eh, bueno, generalmente se hacía referencia a una de las señales, ¿cierto? De lo que habló recién, de que sería predicado el Evangelio, ¿cierto? A toda nación, antes de que ocurriesen aquellas cosas. La consulta es, ¿por qué debería interpretarse, no es que esté en desacuerdo con Chile, yo comparto la postura, pero me nace la duda, ¿por qué debería entenderse ese toda nación de estos textos, Marcos 13, Mateo 24, Lucas 21, eh, de una manera distinta a lo que se podría interpretar en Mateo 28, cuando se habla de eh, discipular o Marcos 16 también creo que lo dice, a todas las naciones. Esas son dudas que generan para las personas que desde afuera escuchan esto y dicen, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo, cómo resolvería eso? Ya. Interesante la pregunta y nos hace pensar justamente lo que Pastor West mencionó la semana pasada. Mateo 28 habla claramente de que como ya la iglesia entra en el nuevo pacto y en el reino de Dios, entonces su gran tarea es discipular a las naciones. Mientras que como señal, dice, como señal de que iba a venir el juicio, era de que el evangelio iba a ser predicado a todas las naciones. Hacemos una aclaración. Todas las naciones que estaban allí en todo el vasto imperio romano, pero agrega y dice para testimonio. O sea, todas esas naciones iban a evidenciar el gran juicio de la nación de Israel, la esposa infiel, el pueblo del pacto, pero que quebranta el pacto, pero como testimonio de que han rechazado el evangelio. Entonces, una cosa es predicar el evangelio en todo lugar, pero otra cosa es que todos ellos se hayan hecho cristianos o todos ellos se hayan hecho discípulos. O sea, no, son dos cosas completamente distintas. Y es cierto, es que todos los judíos que estaban dispersos en todas las ciudades del Imperio Romano tenían que escuchar el evangelio que era la llegada de su Cristo, porque los que estuvieron en Jerusalén estuvieron allí, rechazaron a su Mesías, pero había judíos viviendo en toda la diáspora, porque después del exilio de Babilonia, muchos judíos se quedaron en diferentes ciudades y allí se reunían en las sinagogas y ellos peregrinaban una vez al año hasta Jerusalén para celebrar la Pascua. Y en ese peregrinaje ellos tenían, por así decir, una conexión con su templo, pero la sinagoga era como un pequeño templo. Entonces el evangelio tenía que llegar a todas esas ciudades para testimonio y luego de que llegase el evangelio a todas esas ciudades en donde hay judíos con sus sinagogas, y luego de eso venía el fin de toda la era del antiguo pacto. No sé si satisface la pregunta o alguien más quiere hacer algún comentario. Pastor, una consulta. Diga, hermano. La segunda venida, según la interpretación del autor, o según creo lo escuché usted, era acerca de los juicios que vendría Jesús, de los juicios que traería Jesús hacia Jerusalén, ¿no? ¿Eso es lo que dijo o yo me estoy equivocando, estoy entendiendo mal? No, la segunda venida, nosotros lo conocemos como la venida final. Es la venida, por así decir, cósmica. Es la final venida en donde
Jesús va a entregar todo su reino, habiendo puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y lo entrega al Padre, y todos entramos a la eternidad. Nosotros solemos ver la segunda venida en Mateo 24, 2 y 3, porque los discípulos le preguntan, ¿cuál señal de tu venida? Pero allí los discípulos no le dicen de tu segunda venida, simplemente le dicen de tu venida. Nosotros entendemos que los discípulos le están diciendo, Señor, ¿cuál es la señal de ese juicio que tú dices que vas a traer? Porque ¿acaso los discípulos sabían que Jesús se iba a ir para que luego haya una segunda venida? La respuesta es no. Y eso lo vimos, creo, hace dos viernes atrás. Ellos no entendieron muy bien que Jesús iba a morir. No entendían muy bien. Y mucho menos de que Jesús iba a irse y les iba a dejar a ellos para que extiendan el reino. Entonces, la pregunta no puede ser en base a la segunda venida, sino en base a la venida en juicio contra Jerusalén y el templo. O sea, contra los habitantes que son infieles, habían apostatado y habían quebrantado la ley, perdón, el pacto, y finalmente iban a matar a su Mesías. No sé si ahí se Entendido, responde a pastor. la pregunta. Entendido. Sí, sí. Yo tenía otra consultita aquí. Por ejemplo, aparentemente, ¿no? Se habla de 3 preguntas que tienen un orden cronológico, aparentemente, ¿no? Usted dijo que en el original no era así. Mi pregunta y mi consulta era, sabiendo que las interpretaciones en este caso son bastante importantes y que determinan en cierta manera el credo de algunos sectores, ¿cuál es la pregunta original entonces que podemos encontrar allí? Si usted tal vez tuviera ese dato, ¿no? Que nos pudiera proporcionar para mirar cómo es realmente la pregunta, realmente hecha en el original, para poder tener una idea. Eso también nos ayudaría mucho a entender las siguientes clases que vendrían a continuación, ¿no? Ya, sí, eso sería bastante interesante. Yo he seguido algunos de las clases del profesor Gary Shogren, y él dice lo siguiente: es preferible no saber griego a saber un poco o sí saber griego. ¿Por qué? Porque es fácil notar cuando alguien no sabe griego y presume de explicar algo en griego. Entonces, yo no sé griego y yo prefiero consultar a los que sí saben, a los eruditos. Entonces, mi querido hermano, lo más parecido a la pregunta, lo más parecido al original es lo que las Biblias ya han traducido. Y, por ejemplo, yo tengo acá una versión distinta porque usted debe tener ahí no sé, ¿qué Biblia tiene usted, hermano? Yo tengo acá la Biblia... La Reina Valera, Ya, del 60. yo tengo acá la Biblia textual. Dice, la pregunta dice, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? Entonces, las comas aquí están en ¿cuándo será esto, coma, y cuál la señal de tu venida, coma, y de la consumación de la era? Entonces, si yo quiero interpretar, porque una cosa es traducir y otra cosa es interpretar. Está bien traducido esto. El tema es la interpretación. Entonces, si yo quiero utilizar el ¿cuándo será esto? Entonces, ¿por qué aparece otra pregunta, otra interrogante que es ¿cuál? Entonces sería, ¿cuándo será esto? Entonces ya no debería decir ¿y cuál la señal de tu venida? Sino debería saltarse de frente, ¿cuándo será esto? ¿Y cuándo de la consumación de la era? No. Entonces, y de la consumación de la era le pertenece a la
pregunta ¿cuál? A la palabra ¿cuál? Entonces, la segunda coma sería, ¿y cuál la señal de tu venida? ¿Y cuál la señal de la consumación de la era? Y ojo que esta Biblia que estoy leyendo, su equipo de traducción es de la escuela dispensacionalista, o sea, no es de la escuela preterista, sino que lo que están haciendo aquí es el mejor trabajo de traducción. Entonces, la traducción, esta traducción aquí es muy buena, porque se ajusta mucho a lo que está escrito en el original. Usted tiene la versión del 60, no sé si podría leerla. En la versión en esta versión dice así. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya, es bien parecido. Y qué bueno que usted ha leído siglo, y yo he leído en esta versión era. Ninguna de estas dos traducciones dice fin del mundo. ¿Alguien aquí en el grupo tiene alguna versión en donde Mateo 24:3 diga mundo? Y si lo puede leer. La la nueva versión internacional tiene mundo. Dice, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ya. Ahora, también he escuchado, seguido, analizado bastantes videos de Luis Carlos Reyes. No sé si ustedes, él tiene un buen trabajo sobre la Trinidad y se aprende mucho de él, ¿no? Entonces, ¿cuándo sí estaría correcto ahí la palabra mundo cuando hacemos la traducción en la nueva versión internacional? Cuando nosotros podemos entender que para los judíos su templo y su pacto era su mundo. Entonces, en ese sentido, es una correcta traducción. Cuando yo entiendo que su mundo se iba a acabar, su mundo. Entonces, la nueva versión internacional, en ese pasaje, si yo entiendo que le están preguntando a Jesús, Señor, ¿cuándo se va a acabar nuestro mundo? O sea, el mundo del antiguo pacto. Entonces, utilizar la palabra inmundo es correcta. Pero nosotros hemos hemos entendido mal cuando ahí dice mundo, porque en nuestro idioma, mundo es el globo terráqueo. Por eso que nosotros hablamos de guerra mundial. Hablamos de guerra Perdón, hermano mundial Jesús. de la hermana. Termino con Eh, esto. O sí, sea, cuando nosotros leemos la palabra mundo, automáticamente es el globo terráqueo. Pero, por ejemplo, y ustedes me van a entender, yo puedo decir, mi mundo es mi esposa y mis hijas. Ah, interesante. Pero prefiero las versiones que traducen era o siglo, porque hacen relevancia a la era que estaban viviendo ellos, y no necesariamente a la destrucción cósmica, ¿no? Que la Tierra se parte en dos y sale el fuego y la lava y todo eso. Hermana Lu, le escuchamos. sí, gracias. Yo tengo la versión de Reina Valera 1970 y dice, Ya. ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de esta época? ¿Ah? Excelente. De esta época. Y eso nos ayuda a entender y refuerza la posición del autor de Chilton de que época, era, siglo, en el contexto que los discípulos de Jesús estaban entendiendo, era su reino, su pacto, era
el pacto del Sinaí, era la era mosaica. Para ellos, su vida empieza en Moisés y su vida iba a terminar en Cristo. Ellos no tenían nada que ver con su cosmovisión, no se salía afuera. Ellos no estaban pensando en las otras naciones ni nada. Ese era su mundo, su época. Aunque bueno, decir su mundo es muy distinto a decir su época. Época sí es cronológicamente un periodo de tiempo. Quizás alguna pregunta que esté orientada con respecto bueno, estamos hablando hemos hecho énfasis sobre la evangelización mundial, pero ¿alguien ha hecho algún poquito de hincapié sobre el 14, Mateo 24, 14, y quizás tenga el énfasis en la pregunta, ¿no? Porque dice, miren, me encanta esta versión, y de hecho yo la utilizo más esta, yo ya no uso la Reina Valera del 60. En 24:14 dice lo siguiente: este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada. ¿Por qué? ¿Por qué dice tierra habitada? Porque aquí está la palabra oikumeno, y dice para testimonio a las naciones, y ahí agrega, y entonces vendrá el fin. En una interpretación futurista, obviamente, esto sería el fin, ¿no? O sea, escatológicamente, la segunda venida. Espero que estén captando lo que trato de explicar juntamente con el autor. Y quiero contarles una anécdota, que lo tengo plasmado en un artículo. Se los voy a compartir todos estos contenidos en un PDF, que es algo muy fácil y sencillo. Se los mando por WhatsApp. Yo tuve un pastor que es muy misionero y él decía que la iglesia puede detener la segunda venida de Cristo o puede adelantarla. Y la pregunta era, ¿cuál? ¿Cómo? Decía él, si nosotros avanzamos a predicar el evangelio, entonces vamos a hacer que Cristo venga rápido. ¿Por qué? Porque hay una promesa, dice él, hay una palabra, hay una verdad que es una premisa, es una condicional. ¿Cuál? Que si predicamos el evangelio en todo el mundo, entonces hacemos que se adelante el fin. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿cuál es la tasa de natalidad en el mundo? ¿Cuántos niños nacen por hora, por día, por segundo actualmente? Supongamos que por día nacerán, pues, 100 niños por minuto. Si es un requisito que todos escuchen el evangelio antes de que Cristo regrese, entonces, ¿cuántos niños nacieron en un segundo y no escucharon, no tuvieron la oportunidad de crecer y escuchar el evangelio? ¿Cuántas personas no van a escuchar el evangelio porque supuestamente sería un evento cósmico, ¿no? De un momento a otro se darían las cosas. Entonces, muchas veces nuestra postura muy futurista, nuestra intencionalidad, a veces muy, muy sincera, nos puede llevar a cometer ciertos errores, ¿no? Porque el verso 14 tiene que interpretarse en el contexto judío. Todas las ciudades tenían que recibir el testimonio del evangelio del reino. Todos tenían que ser testigos de esa predicación para que luego venga el fin. ¿Alguna otra pregunta, consulta? ¿Están de acuerdo con que la abominación desoladora ya pasó? ¿Qué les pareció? O acá yo les hago otro cuestionamiento. Hoy en día no hay templo judío. Entonces, ahorita, 25 de febrero del 2022, bajo la perspectiva futurista, no puede haber una abominación desoladora. Tendría que construirse un tercer templo. Hasta allí estamos bien. Estamos pensando de manera futurista.
O sea, pensando que este Mateo 24 es para el futuro. Ahora, si la abominación desoladora, entonces tendría que ser en este año, supongamos que se construye un tercer templo. Ok. Ya, se construyó, entonces ya, se va a dar la abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? Ejércitos que rodean esa ciudad para destruirla. Ok, se destruye, se da la gran tribulación mundial y viene la segunda venida y entramos al reino. Pregunto, ¿sabían ustedes que la postura futurista, dispensacionalista, cree, y creo que los premios lenaristas históricos también, creen que va a haber un templo durante el milenio? Entonces, ese sería el cuarto templo. Porque el primer templo, el de Salomón, fue destruido en el año 536 por los babilonios. El segundo templo, reconstruido, hermoseado por Herodes, creo que se tomaron como 46 años. Fue destruido en el año 70 por los romanos. Entonces, los futuristas entienden todo esto, que hay la necesidad de un tercer templo. No solamente la necesidad de un tercer templo, sino que también la necesidad que haya un nuevo holocausto. Y ellos quieren que todos los judíos se vayan a su nación para que ahí sean sacrificados. O sea, un holocausto es una matanza masiva, un genocidio. Entonces, esta postura como que no cabe dentro de los tiempos de gracia que hoy se puede decir que estamos viviendo, ¿no? Ahora, ¿para qué un templo en el milenio? ¿Cuál es la necesidad de un templo en el milenio? Y ustedes van a leer comentarios de Scofield, de Ridley, por ejemplo, en donde dice que allí se van a restaurar las órdenes arónicas y se van a ofrecer sacrificios, pero esos sacrificios ya no van a tener como objetivo la expiación o el perdón de pecados, sino que van a ser memorables, ¿no? Van a ser memoria de Cristo. Entonces, hermanos, hay bastantes argumentos que, o sea, no podemos llegar a esas interpretaciones cuando ya hemos entendido que la gran tribulación y la abominación desoladora es un evento para nosotros pasado. Fue futuro para los discípulos de Jesús cuando Él les dijo, porque más o menos 40 años después sucedieron, pero hoy en día nosotros ya no esperamos una gran tribulación. ¿Alguna pregunta o comentario? Pastor, Dime, hermano. yo tenía un comentario con respecto a el versículo 14 de Mateo 24, desde la Biblia textual. Y también noto que hay un asunto interpretativo ahí. Cuando se habla de la tierra habitada, Ujú. también es importante considerar que para un lector actual, aún tratándose de la Biblia textual, aunque no se refiera a la palabra mundo como lo hacen otras versiones, aún así puede tener un significado distinto al de los receptores originales o el público original, porque para uno la Tierra habitada pues perfectamente el globo terráqueo, ¿no? O sea, Sí, uno ya sabe que toda la Tierra está habitada. y hoy más que nunca. Exacto. Pero ahí está este asunto de la relevancia de la audiencia original. Entonces, más que no una pregunta en sí, sí, es una observación. Sí. Es importante darnos cuenta qué es lo que entendieron ellos cuando se les dijo tierra habitada, que el contexto de ellos no es igual al de nosotros. Es cierto, y el profesor Richard Pratt, del programa que nosotros llevamos de Tercer Milenio, él dice que nosotros primero, cuando leemos la Biblia, debemos preguntarnos qué significó, ¿no? No qué significa, porque cuando preguntamos qué significa esto, estamos involucrándonos a nosotros. Eh, pero cuando vayamos a la Biblia tenemos que preguntar qué significó y luego decir, ¿y cómo lo puedo aplicar para mi tiempo? Pero aquí, hermanos, y yo veo acá bastantes jóvenes, lo que muestra estas inquietudes sobre la lectura de la Biblia, es que necesitamos
que hayan maestros, pastores, maestros, que tengan verdadera pasión por las escrituras, ¿no? Es cierto que las redes sociales están ayudando mucho, pero donde debemos aterrizar todos los que estamos por ejemplo, haciendo blogs, que es una de las formas de predicación, donde debemos aterrizar es en el discipulado, y el mejor discipulado que puede existir es el discipulado de una iglesia, de una congregación, porque nosotros en redes sociales nos vemos y compartimos material y ayudamos de una u otra forma, pero el discipulado tiene que ir de la mano la preparación académica, intelectual de la escritura, pero también tenemos que acompañar nuestra vida práctica como cristianos. Entonces, es una gran necesidad, o sea, lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, si hoy lo lee alguien en esta versión que nosotros estamos juzgando que está mejor traducido, oye Jesús, pero claro, toda la tierra habitada, hay habitantes en el Polo Norte, hay habitantes en todas las islas de Oceanía, hay habitantes en la Antártida, todos ellos necesitan escuchar el Evangelio para testimonio y después va a venir el fin. Toda lectura de la Biblia siempre amerita tener un maestro. Yo discrepo mucho con los hermanos sinceros que dicen que solamente necesitan la guía del Espíritu Santo. No, no estoy de acuerdo en absoluto. Necesitamos un maestro, necesitamos una iglesia y teniendo esos elementos sí y solo sí, el Espíritu Santo nos va a guiar. Porque si no, vamos a aparecer varios personajes diciendo el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo esto, y no. Y ahí, hermanos, vamos a entrar en otro tema. Más adelante quizás podemos hacer otro estudio. Y se habrán dado cuenta de lo que he dicho, ¿no? O sea, la interpretación de la Escritura no puede estar fuera de la interpretación de una iglesia. Por eso es importante que nosotros que estamos participando hoy del Club de Lectura seamos fieles miembros de una iglesia. Y aunque nuestros pastores tengan una postura distinta en algunos aspectos, eso no quita que nosotros sigamos preparándonos. Tampoco nos vamos a ir a pelear con ellos, pero la interpretación de la Escritura tiene que estar dentro de una casilla y que nosotros decimos es que debe ser una casilla confesional. Cuando cualquier persona agarra una Biblia y dice, no necesito nada más que la Biblia, el Espíritu Santo me va a enseñar, bueno, va a terminar diciendo, creyendo, haciendo cosas que están completamente fuera de la verdad. Y el contrapeso de esto también es que no debemos hacernos todos maestros. No porque alguien tiene un blog significa que ya es el máster, ¿no? Es el maestro. No, lo que hacemos es motivar y por eso les digo, no debemos de aterrizar en que esto debe hacerse cada uno en su iglesia. Y ese es el objetivo de un club de lectura, enganchar a la gente con una lectura, porque ustedes tienen que ir, leer el libro y comparar con otro libro, consultar con un hermano, consultar con otro, y de esa manera se genera toda una red de conocimiento, porque ni siquiera en nuestra iglesia nosotros imponemos lo que la gente tiene que creer. Les enseñamos y les persuadimos y con el pasar del tiempo van asimilando con convicción. Y no todos se quedan, algunos se van a otras iglesias, quizás sea porque sus convicciones se han formado de otra forma. Eso es bueno en la iglesia porque tenemos libertad de conciencia. ¿Alguna otra consulta, queridos hermanos, amigos? ¿O han leído? Por ahí escucho a alguien que... Yo, hermanos, de verdad espero que estén leyendo, porque el próximo... La lectura es bien corta y la parte que yo he hecho me he desplayado en las señales, pero Chilton nos escribe otras cosas. Él deja acá en sus párrafos. Hace un comentario, por ejemplo, de los idumeos, también cita a Josefo, lo menciona.
Y luego él va a terminar esta parte del capítulo 1 con la gran tribulación en sí. Él va a repetir muchas cosas que ya hemos mencionado, pero cuando repetimos las cosas una y otra vez, se fijan, pues, ¿no? Se fijan más rápido. El siguiente capítulo, que es va a ser el segundo viernes de marzo, sí que está bastante interesante porque vamos a entrar a la parte de Jesús viniendo sobre las nubes, literal o simbólico o figurado. Y esa venida sobre las nubes es la segunda venida. Qué bueno, hermanos. Yo les agradezco su participación, con los que nos estamos siguiendo en otras publicaciones y en redes sociales o por WhatsApp. Les agradezco de verdad. Entonces, voy a orar para terminar y los que se quedan para charlar, podemos charlar un poquito más. Disculparme que la semana pasada nos fuimos hasta las 10 y no siempre tiene que ser así. Espero que haya sido de bendición. Estamos grabando, luego se los comparto. Entonces, oramos. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo de compartir este tema tan importante desde el punto de vista del conocimiento, porque podemos aprender nuevas cosas, pero también importante desde el punto de vista de la cosmovisión que tú quieres que tengamos, una cosmovisión hacia las naciones para disipularlas, una cosmovisión que extienda tu reino. Ayúdanos en la semana que viene y oramos por el mundo entero para que tu paz venga, Señor, sobre las naciones y que tu iglesia sea relevante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, queridos hermanos. Nuevamente muchas gracias. Dios los bendiga. Si alguien se queda o por ahí algún saludo, ya estamos despedidos. Mencionar Muchas algunas gracias a personas. todos mis hermanos. Chao, Muchas hermano gracias. Un Ricardo. saludo. Que Dios me los bendiga a todos. Buenas Bendiciones, noches. bendiciones. Hermanos, bendiciones. Nos vemos, Gracias, y Luis, Dios los el bendiga a domingo por todos. la iglesia. Hasta luego, hermanos. Saludos, hermanos. Gracias. Ya, hasta luego. Gracias, hermano Jesús. Nos vemos, Gracias, hermano Dios los bendiga a Franco. todos. Gracias, hermano Jesús. Buenas noches, hermanos. Chao, hermana Lili. Nos vemos. Nos quedan solo cinco reuniones más. Sí. Dale, hermano. Sí, no, quería comentarle sobre esto del fin del mundo y el fin de la era. Escuchaba al pastor Gilberto Miguel Rufat, no sé si Ya. le he conocido. Claro, tremendo, el hermano. Tiene buenos Sí, comentarios. sí, yo he aprendido muchísimo y he tenido la oportunidad de tener acceso a él a través de comunicación telefónica y demás. Una persona súper accesible. Compartimos nacionalidad, así que eso pues nos ayuda un poco ahí. Y hemos aprendido mucho, ha sido de mucha bendición el hermano. Y en uno de sus estudios él planteaba algunas preguntas con relación a esto de el fin de la era o el fin del mundo, y decía, ¿qué sentido tendría entonces luego las advertencias o las recomendaciones de Jesús si se trataba del fin del mundo? O sea, ¿qué diferencia habría el hecho de que una mujer estuviese encinta o no si se trataba del fin del mundo? ¿Qué diferencia habría de que huyesen a los montes o corrieran a la llanura si de todas maneras se trataba del fin del mundo? O sea, sin embargo, luego en el contexto del capítulo vemos un juicio bastante localizado en esa región, lo que es Jerusalén, Judea, y vemos unas situaciones que nos hablan del fin de un tiempo, de un periodo, de una era, no del fin del mundo, sino de un juicio que de hecho, tomando las medidas, ellos podrían escaparlo, podrían evitarlo. Entonces, creo que eso hace mucho, o sea, refuerza mucho más todavía esa idea de que en realidad es un imposible
prácticamente de que se tratase de un juicio mundial o final, como lo plantea la escuela futurista, cual si fuese la consumación de todas las cosas, el fin del mundo, ¿no? Ya la segunda venida de Cristo.